Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña Osvaldo Vera. Él es el diputado reelecto a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente actual de la Comisión Permanente de Desarrollo Social e Integral de la Asamblea. Bienvenido una vez más a Entrevista Venevisión. Muchas gracias por la invitación. Queríamos en primer lugar pulsar su opinión en relación con las declaraciones que ofrecieron ayer el exministro de Planificación Jorge Giordani y el exministro de Educación Héctor Navarro, quienes solicitaron la renuncia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hablaron de burocratismo y hablaron de corrupción, que fueron además los detonantes de los resultados de las elecciones del pasado domingo. No, lo único que sobre ese comentario que uno lamenta es que quienes asumieron diferentes responsabilidades dentro del gobierno, integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, nunca lo plantearon esa revisión cuando estaba dentro del gobierno y que lamentablemente en estos instantes fijan esa posición. De todas maneras, nosotros tenemos hoy, arranca el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, convocado por el propio presidente y por toda la estructura, donde revisamos, analizamos, discutimos y sobre todo vamos a hacer un análisis completo de la situación vivida en este proceso electoral y tomar las decisiones que se considere pertinentes para seguir avanzando en la revolución y en la creación del socialismo. ¿Qué sabor deja los resultados de este domingo? ¿Qué balance podemos hacer? Por supuesto, un sabor muy amargo en el sentido de una derrota que afortunadamente, como lo hemos demostrado, es reconocido como en todos los procesos electorales que hemos vivido, pero hay que combinarlo. Uno, la inmensa y gran participación del pueblo venezolano, unas elecciones parlamentarias con un porcentaje de más del 75%, creo que es un elemento visto única y exclusivamente en nuestro país. En segundo lugar, una derrota no contra el contrincante, que en muchos casos se desconocía quién era, sino a través de una inmensa guerra económica con los altos niveles de escasez, las colas, el malestar. Uno que estuvo en campaña, que tuvo la oportunidad de conversar, discutir, bueno, sentía precisamente ese reclamo que hacía el pueblo venezolano, que el Estado tenía que defenderlo de esa guerra económica. Y bueno, hubo sin ninguna duda un voto castigo que nos obliga a la revisión, al análisis de la situación para seguir avanzando, no para retroceder, no para cambiar el modelo, un modelo de inclusión que ha incorporado a miles y millones de venezolanos y venezolanas a la seguridad social, a los elementos de participación y donde, bueno, tenemos en definitiva analizar, discutir para ubicar que precisamente guerra como esta la podamos derrotar para que no siga afectando al pueblo venezolano. Ya que toca el tema económico, quería hablar un poco sobre la posición que asumió ayer Fede Cámaras, quien hablaba que además las opiniones de días anteriores han traído pues críticas por parte también de gente del oficialismo y gente del gobierno. Ellos ayer decían que si se sigue criminalizando además a la empresa privada, no se va a poder lograr ese desarrollo económico que se necesita, y hablaba que es necesario que el gobierno se siente con los empresarios y con los empleados públicos y privados para que logremos consensos y medidas a favor del desarrollo económico del país. No, fíjate, si ahí ha habido un sector que ha convocado el diálogo, la conversación, ha sido el gobierno revolucionario. Nosotros no podemos olvidar que incluso hace un año, hace 2 años, los sectores empresariales fueron convocados. Yo participé incluso dentro de esa mesa para la discusión de lo que era el problema desde el punto de vista económico, donde nos conseguimos una sola realidad: el reclamo fundamental de la entrega de divisas como único elemento para la importación, no para los elementos productivos. Nosotros tenemos una característica aquí del empresariado, que fundamentalmente ha vivido a expensas del Estado venezolano, que ha ubicado única y exclusivamente quedarse con la renta petrolera, con el dólar, con nuestra divisa que produce los trabajadores y las trabajadoras, particularmente los petroleros, y no con capacidad de inversión. Bueno, es parte de la discusión que debemos dar, pero sin embargo en estos instantes vemos la garra, la uñas. Apenas hay una victoria desde el punto de vista electoral de la oligarquía, del imperio a través de esta guerra económica. El primer señalamiento que hace Fede Cámara no es de diálogo, es precisamente modificar las leyes
que favorecen a los trabajadores y las trabajadoras, el planteamiento directo de modificar la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que fue parte del debate intenso que dimos con más de 20.000 propuestas, que recogió, entre otras cosas, las grandes reivindicaciones que en otras oportunidades habían sido arrebatadas a través de la tripartita, entre ellos la retroactividad de las prestaciones sociales. Entonces vemos precisamente en estos instantes que yo no sé cuál es el diálogo que plantea, si es eliminar las grandes reivindicaciones, si es la flexibilización laboral, si es permitir el despido de los trabajadores. Entonces, bajo ese parámetro, ayer mismo la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras fijó posición. Nosotros no vamos a permitir que se nos quite ninguno de los elementos fundamentales que ha sido rescatado. Ya eso lo vivimos en la década del 80, del año 90, cuando nos quitaron las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Pero ahora estamos mucho más organizados, ahora tenemos una estructura para enfrentar cualquier arremetida. Bienvenido al diálogo, pero tenemos que plantear desde el punto de vista de lo que hemos conquistado, nosotros ni vamos a renunciar, sino al contrario, vamos a seguir avanzando. Ahora, diputado, en el día de ayer se fueron juramentados algunos diputados que fueron electos el 6 de diciembre, entre ellos Julio Borges, Tomás Guanipa, Delsa Solórzano, y todos decían que ellos no están llegando para quitar nada, que ellos están llegando para sumar. Puntualizaba Tomás Guanipa además que la idea es desarrollar y ampliar las leyes sociales para beneficio de la gente. El planteamiento que ustedes hacen es el mismo, que sus leyes defienden además el desarrollo social. ¿Cómo a hoy están ustedes planificando sentarse a conversar para que ambos discursos coincidan en el desarrollo del país? ¿Esto está planteado? ¿Se han comunicado ustedes con los diputados electos de la oposición y ellos con ustedes para fijar esa línea en pro de Venezuela? Fíjate, no ha habido ningún nivel de conversación hasta los momentos, pero para aclarar, fíjate, nosotros estamos convencidos de que los sectores de oposición, los sectores de la derecha, no tienen autonomía incluso en su accionar. Nosotros lo hemos visto, nosotros somos diputados y lo vemos allá. Nosotros vimos en la Asamblea Nacional cuando, un ejemplo, se aprobó o se propuso el aumento del salario del 30%, como los sectores de oposición se negaron a aprobar ese aumento. Cuando se propuso incluso aumentar a un mes más a nuestros viejitos de la bonificación de fin de año, ¿cómo se opusieron? ¿Cómo se han opuesto a entregar los recursos para la misión vivienda? Porque es el contraste de dos modelos. Un modelo que ellos defienden, lamentablemente no lo hacen públicamente, que ya lo hemos vivido en la década de los 80, 90, que es el modelo neoliberal, el modelo de defensa del capital. Eso lo vivimos aquí, y en época de crisis, ¿cuáles son las medidas que fundamentalmente se toman? Las mismas que está tomando Europa, las mismas que está tomando España, porque es el Fondo Monetario Internacional que han tenido contacto, tal como ha sido revelado a través de los videos, quienes dan las orientaciones, quienes dan la pauta, nos quitan incluso nuestra soberanía. Bienvenidos los diputados que, bueno, en estos instantes plantean que no van a quitar nada. Yo no lo creo. Yo creo que ellos llevan una orientación de intentar acabar con un proceso revolucionario que nos hemos dado los venezolanos y las venezolanas. Ahora nos vamos a conseguir con el pueblo, que está dispuesto a defender, y estamos dispuestos a defender las grandes reivindicaciones que hemos logrado. Creo que del hecho, de la palabra, del planteamiento, que no se atreven simple y llanamente a presentar su proyecto de país, que lo tienen, que es el neoliberalismo, no se atreven a plantearlo. Pero sí, ya vemos, Fede Cámara es uno de los financistas fundamentales de los diputados, que muchos de ellos van a ser, bueno, insisto, financiados por ellos, y ya han hecho propuestas en ese sentido. Hemos escuchado también a Ramos Alú en su ataque definitivo contra los trabajadores y las trabajadoras, señalando que pueden tener un sindicato, 2 sindicatos, 3 sindicatos, pero que ellos van a actuar con el poder y la arrogancia que en un momento determinado lo han realizado. Vimos el ataque a los trabajadores de ANTV con términos realmente humillantes para esos trabajadores y las trabajadoras. Insisto, porque son las dos concesiones, la concesión de la oligarquía, del desprecio hacia los pobres, hacia los trabajadores y las trabajadoras, y un modelo y una organización que vamos a defender los derechos que hasta los momentos hemos conquistado. Ahora, para el día de mañana se espera que
entre vigencia o se plantee la inamovilidad laboral, la ley de inamovilidad por 3 años más para los trabajadores. Esto también generó reacción por parte de Fedecámaras, quienes consideran que existen otras medidas que pueden ser más efectivas para el desarrollo económico del país. Así como te digo que estamos dispuestos a defender, tenemos un gobierno y un presidente que además es obrero, que además conoce lo que vivimos en la década de 80, 90, sabemos la arrogancia y el ataque que viene de los sectores económicos, que uno de los elementos que plantea en la modificación de la ley es precisamente la llamada flexibilización laboral, para aumentar los niveles de despido, para facilitar el despido, para abaratar el despido. Elemento este que el presidente Chávez, cuando discutíamos la ley orgánica de trabajo, hizo énfasis fundamental. Lo vivimos cuando hubo el golpe de Estado y el sabotaje petrolero, que las primeras medidas que tomaron después que fueron esa locura fue despedir a miles de trabajadores. De un 11% llegó a un 20% el nivel de desempleo. Con base a esos elementos es que el presidente obrero lanza una resolución, un decreto que esperemos que entre en vigencia lo más pronto posible para proteger el empleo, para que nadie pueda ser despedido sin causa justificada, y es bueno destacarlo, sin causa justificada. No es que se perdona quien no trabaje, no es que no se sancione a aquellos que incumplan la ley, es proteger que nadie sea despedido sin causa justificada, y eso va a contar con el respaldo de los parlamentarios de la revolución, pero fundamentalmente del pueblo trabajador, que ve con agrado que defiendan su derecho y sobre todo ese sagrado deber que es la estabilidad que garantiza la protección de la familia. Diputado, se nos acabó el tiempo. Agradecida por su visita a Entrevista Venevisión. Nos acompañó Osvaldo Vera, él es el diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV y presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social. Néstor, volvemos nuevamente contigo.